Bueno, nos debíamos una charla con Francisco Paladino, Pancho, a todo el mundo lo conoce aquí en Carué y en la zona del campo, uno de los habitantes de Carué que en este siglo acaba de cumplir 101 años, hace poquitos días atrás. Y bueno, yo desde los 99 que estoy por venir a charlar con usted, voy a tener que ir a charlar con Pancho, porque si no va a pensar que no quiero conversar. Bueno, ¿cómo los va llevando? Bien, gracias a Dios bien, con mis dolores, pero bien. Agradecido de la vida, porque no me ha faltado nada. Trabajar como burro, eso sí. De joven metíamos en el campo, de chiquito anduve para todos lados. Claro, sí. Donde no andamos en el campo, andamos en la quinta, andamos cuidando los animales o algo de eso. Cuénteme qué se acuerda de la historia de la familia Paladino. Su papá vino de Italia, me dijo. Sí, pero de joven. ¿De joven? 12 años, 13 tenía, ¿no? ¿Y se instaló directamente acá en Carué? No, él fue de canillita en Buenos Aires, vendedor de diario y todo eso. Después se lo sacaron los paisanos, vino de esquilador a Curumalán, y al último otros paisanos más, porque la esquila volvió a la capital. Y los otros paisanos que habían venido de Italia los sacaron al campo. Y ahí se instaló acá. Ya se instaló en Gascón, en Huergo, en la estación de Huergo. En Delfín Huergo. Bueno, después sí, acá en el 1900, hoy me lo voy a acordar, cuando compró acá. Vino y se enamoró se casó, no sé, no me acuerdo de la edad tampoco. ¿Cómo se llamaba su mamá? Elisa Layeta. Layeta. Robilote. ¿Robilote? Sí. Ah. Era, ¿te acordás de los carniceros? Bueno, claro, sí. Bueno, después Layeta, porque el marido de esa era Layeta. Claro, ese era el apellido Layeta de madre Robilote. ¿Y se casa con su mamá y enseguida compra en el campo o le llevó un tiempo? No, ya vino, cuando vino de Huergo, ya vino con el campo comprado, 200 hectáreas. Ese tiempo no valía, compró una la colonia Cecilio López, ahí compró 200 hectáreas. ¿Y toda la vida, cuántos hermanos tiene usted? 10 éramos. ¿10 hermanos? 10 éramos. Gracias a Dios. Soy el único que estoy viviendo. ¿El único? ¿Y eran todos mayores o todos menores? No. Después de mí estaba Pedro y las dos mellizas. Y ahí se terminó el ciclo de nacimiento. ¿Un familión? Sí. En ese tiempo era una romería. Me imagino. Y vivía una familia con 10 hijos, vivía en el campo con 200 hectáreas y vivían todo el día, todos en el campo, ¿verdad? Todo. ¿Qué hacían en esa época, tantos hermanos en el campo? Y en el campo se hacía de todo. Hasta si iba para cocinar, vamos a decir, en las cocinas, si íbamos a buscar la bosta de vaca, viste, que es así como leña. Sí. Bueno, íbamos a los campos de algo que se juntaba en el campo propio de nuestro. Y lo otro en el campo de los vecinos. Muchas veces, porque teníamos de vecinos a Ferrari. Ajá. Era más loco que un burro era. Nos veía juntando las botas y se venía el humo a caballo. Cuando lo veíamos venir, que venían como chifles, tirábamos las bolsas al otro lado. Y así la pasábamos. Mirá vos. ¿Y era difícil esa vida de campo, Pancho? Y difícil porque, qué sé yo, si era, viste, uno ya jovencito, nos mandaban los padres y hacíamos de todo. Que cuidar los animales, que... ¿Se pasaba alguna penuria? ¿Se pasaba alguna penuria? Digo, ¿había necesidades o no? No, se vivía tranquilo. Era una vida más sana, después que no había altibajo ahí. Los padres nos mandaban a hacer, que dichosos que nos enseñaron así, a hacer los trabajos, y de chiquito, ya te digo, a cuidar los animales, o a hacer quinta, o ordeñar. Nosotros ordeñamos a mano, en una época con más de 40 vacas, con un frío, dentro del barro,
porque ahí no había bota, no había No había nada. nada, claro, a los gauchos era la huesa. A los gauchos, sí, a los gauchos, a los indios. ¿Cómo decía. era la diversión por aquellos años? A ver, cuando tenía 18, 19, ¿iba a algún baile alguna vez? ¿Iba a algún baile alguna vez? ¿De vez en Sí, cuando ya salía? cuando teníamos, nosotros, yo vamos a decir, cuando se tenía 16, 17 años, se venía con los mayores, Claro. porque ya estaba Antonio, y, había, éramos 3, había 9, 8 antes que venía. Claro. Sí, 8. ¿Y esos estaban acá en el pueblo o estaban también? No, todas. Se venían para acá. ¿En qué venían? Y- ¿En caballo, en carro? ¿En qué venían? En el último, en la volanta, En la volanta. claro. Y después compró. Usted tiene una volanta que me contó que es fabricación argentina. Sí, ¿Ah? fabricación de acá, ¿De Carué? de Carué. Ah, eso me ¿Cómo había se contado. llama? Antonietti, Antonietti, el fabricante. Herrería Antonietti. Ah, mirá vos. Una herrería era. ¿Y se la fabricó a su papá? Se la fabricó él. Qué bárbaro, ¿eh? Pero es un lujo mantener eso. Claro, Ahora. era un lujo en aquella época. Sí, Y después llegó la Chevrolet 39, la que me vendió a mí. No, primero compró un Forcito T. Un Forte. Un Forte de esos chiquito corto, Sí, sí, sí. de modelo 22. Y eso debe haber sido como un plato volador en aquella época. Está bien. Nosotros, porque hay el garaje estaba a la par de la casa. Cuando se iban a dormir la siesta, estaba dentro del garaje. Ajá. Y aprendimos a manejar de ahí. Lo hacíamos arrancar y salíamos marcha atrás. Del ¿Se lo garaje. robaban al viejo Paladino? Sí, yo estaba durmiendo, nosotros salíamos. Pero no salíamos afuera, ¿eh? No, andaban ahí. Salíamos afuera, entraron y sacamos. O sea, y después, bueno, fue evolucionando en la camioneta. Bueno, después sí, se compró un Chevrolet, le compró un Wanderer. El 39, que era auto, ¿no? 30, un sedán, 4 puertas. Ese era el primer 6 cilindros que entró a la Argentina. Y debe haber sido, Usted sí. me contó esa historia, Claro. que lo convirtieron en camioneta ustedes. Claro, cuando compramos otro coche, que no me acuerdo qué coche era, era un Chevrolet, pero no me acuerdo qué modelo. Lo hicimos cortar, que el Claro. Pinaguarecio lo cortó. Y lo convirtieron en chata. En aquella época, porque no había nafta y no había goma, ¿no? Le daban solamente las camionetas. No, En la sé. época de la guerra. No, sí hubo un tiempo de padecimiento de cubierta, porque de Catana a veces te iba a decir que fue atada con soga las cubiertas porque no explotaran, porque si Claro, no... claro. Pero es una pregunta. ¿Cuántas veces salía usted en su vida o ha salido a caminar o ha hecho ejercicio o se cuidó en las comidas, digamos? ¿Qué comían en aquella época? ¿Comida dietética? De todo, de todo. Lo ¿Qué que, comían? ¿Cuál era la comida de todos los días? y puchero, o guiso, qué sé yo, de todo un poco. Vieja. Oveja, puchero de Ah, sí, oveja, sí, sí. estofado. En ese tiempo no había. Después empezaron a ir los carniceros, un carnicero que llevaba carne. Y otra ¿Sabe por vez- qué le hago esta pregunta? Porque la otra vez entrevisté a otras personas de campo, no me acuerdo ahora el apellido, también muy ancianos, 3 hermanos que vivían frente a la escuela media. Y ellos me contaban esta misma historia, ¿no? Del campo lo que se comía. No, y que no. no hacían ejercicio, ni se cuidaban, ni No, nada. Por ejemplo, verdura era muy difícil que venían a comprar. Fruta se vendía, a veces había tantas plantaciones de frutal en el campo que Claro. iban en como son los que compran, los que Los venden, verduleros. de los verduleros. Bueno, Y le compraban a ustedes la fruta y la verdura. le llevaban a ellos, le vendían. Claro. La juntaban, le vendíamos. Se llenaban la bolsa y te dejaban 4 papadas. Claro, claro, se hacía trueque. Sí, en esa época. después se hacía trueque con la venta de gallina, vamos a decir, de pollo, o huevo. Y me quedó en contar si venían a los bailes, venían a las romerías que Sí, se hacían, sí. la romería de la Sociedad Española, la Italiana. La baile más grande que veníamos era la sociedad italiana La y sociedad italiana, y claro. los españoles. Claro, porque ustedes eran tanos Bueno, también. nosotros éramos chicos ya que todavía, ya, pero veníamos así. Ujú. ¿Y cuándo se viene del campo definitivamente? ¿Cuándo deja de vivir usted en el campo? Ah,
No hace mucho. No, capaz que en el no. 97, 98, ponele. ¿Y hasta ahí vivía solito en el campo? ¿Solo vivía en el campo? No, con ¿Con su- toda la familia. ¿Con toda la familia? Toda la familia vivía. Pero ahora lo último, Yo ¿vivía vine- solo? No, vivía con mi mamá. No, todo. Con mi Estaba papá. claro, estaba Pedro, no, toda la vida yo estuve acompañado. Claro. ¿Verdad? Ah. Yo me vine acá al pueblo cuando fue de mi hermana, que ya había fallecido papá, y mi hermana, entonces me quedé con ellos. Y Claro. Mi mamá, después vino toda esta pulguita. nosotros. Y bueno, ¿cuál es el secreto para vivir tantos años? ¿Cuál cree usted que ha sido el secreto en su vida para vivir hasta los 101 y estar así, tan lúcido, tan bien? Pero eso no me doy cuenta, he vivido porque Dios ha querido que me Pero lo... yo me vine hasta acá para que me contara a ver cómo era. ¿Fumó alguna vez? Pero, ¿eh? ¿Fumó alguna vez? No. No. ¿Y tomar? Fumaba Tampoco. tampoco, tomar menos que fumar. Fumar a ver cuando salía, cuando íbamos a algún baile, Ahí fumaba. para hacer el pituco, con un cigarrillo, si no, No, no. nunca. Así que no hay secreto para esto. No, para estar eso- bien de la cabeza, estar feliz con uno mismo. Gracias a Dios de salud ando bien, no siendo de las piernas, Y bueno, pero los demás marchan perfectamente hasta ahora. Pancho, y si usted le tuviera que comparar aquella vida de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, con lo que se ve hoy, con lo que vive hoy, yo veo, llegué acá, usted estaba leyendo el diario, tiene la tele prendida, es un tipo que está informado. ¿Es peor o es mejor el mundo ahora? En dos sentidos, no sé cuál es lo peor. Qué sé yo, ahora para hacer los trabajos es una joya, porque trabajar, el trabajo que hacíamos nosotros en el campo, ahora es un Se lo hacen las máquinas ahora. decir que andás en un avión, porque con la maquinaria que tenés podés vivir tranquilamente. Seguro. No te falta la radio, no te falta la luz, tenés todo eléctrico, así que yo viviría 10 veces en el campo y no acá en el pueblo. Claro, claro. ¿Y en qué es peor? ¿En qué la ve peor usted la vida ahora? Qué sé yo, no, la veo, en primer lugar, veo a la gente más sana, me parece, en aquella época. Más sana. Me parece que la gente era Menos complicada. más suelta hacia uno. No había tanto egoísmo, me parece, que yo te odio a vos, yo me odio a mí, y así. Ahora me parece que en aquella época, lo que había mucho, tal vez en aquella época había mucho linchera, como le decían, viste, gente Los crotos. caminando. Eso sí, ahora no se ve, gracias a Dios, eso. No, sí. En ese sentido, no sé si tienen más ayuda de las autoridades de arriba, pero ahora como gente, para trabajar con el gobierno, vamos a decir, se trabajaba más tranquilo en aquella época que ahora. Y por último, ¿la política en la vida siempre fue radical? ¿De joven? Hasta la vida, Hasta la vida. ahí hasta hoy. ¿Y en qué año se afilió? ¿Se acuerda a qué edad se afilió o no? No, Pero jovencito. ya para la revolución de Uriburu ya estaba afiliado. Ya estaba afiliado. Qué bárbaro. Que se venían las elecciones, te ponían el mouse en la panza para que a votar. Ah, sí, vivió esa época usted. Sí. Es el no. único voto que tiene sin la firma en su Claro. libreta. Yo cuando vinimos a votar, no sé qué año fue, vino a votar, votó mi hermano Leonardo, y lo sacó el milico que estaba ahí adentro, ya votó, le dijeron. Ya votó. Y le dijo él, no, yo no voté. ¿Qué no vas a votar? Le puso el mouse en la panza afuera. Afuera, mirá vos. Y yo corajudo, porque ya al verlo a él me hubiera ido al diablo, pero yo iba a votar yo también. Fue y dice, tiene que voltear la vista. ¿Cómo la viste? Y le di la libreta. Fue cuando me dijo, tiene que votar a la vista. No, yo A la vista. Yo a la vista no voto, le manoteé la libreta, estaba firmándola y rajé a la miércoles. ¿Y ya había votado? No pudo votar tampoco. no. Y votaron ellos. Claro, claro. La libreta que alcanzó a poner el nombre y el año en la libreta. Qué bárbaro, ¿no?
En esa época que estamos hablando, ¿quién ganó la intendencia acá? ¿Los conservadores en esa época? Cuando las elecciones, y estaba Requi, Marcalay. Marcalán, claro. El 30 y pico, 35, 36, por ahí, 34. Y el 30 fue la revolución. El 30 fue la revolución. Después, en una Se de puede decir que usted conoció la municipalidad vieja, Sí, sí. no la que está ahora, sino la que estaba antes. Sí. Y la comisaría también la conocimos porque me hicieron... ¿También lo metieron preso? No, preso jamás, no lo conozco. Los porque dice, la comisaría también la conocí. Los escritorios sí. Te digo que de los años que tengo no conozco los calabozos. No, está bien, está bien. Ni por afuera, si ¿Y quieres. por qué me decía que conoció la comisaría? No, votamos y firmamos una queja. Votaron, va. Y nuestra queja fue a Bahía Blanca. Nos citaron a la justicia. Ajá. Pero después se arregló acá nomás todo. Pero fue con mi hermano Antonio a la comisaría acá y estaba el comisario Requi. Más malo que el diablo, era más malo, con padrón era normal. Nos metió ahí en el escritorio de él y andaba con los chiripás eso y las botas y una fusta tenía. Yo digo, ahora no se va a sacar pustazos, pero no. Y dijo, en la puta vida más van a votar ustedes los radicales. Y se pegaba así con la bota, con la fusta, y en las botas de él sonaba. Digo, bueno, por ahí va a sonar el chastre nuestro de un voto. Qué momento, ¿no? ¿Y quién era el candidato a intendente? ¿Se acuerda? ¿Quién era el candidato radical en esa época? ¿Se acuerda? De los el candidato a intendente radical. En esa época me parece que estaba... ¿Raskin? Me parece que estaba Raskin, sí. ¿También lo conoció a Ramón Raskin? Sí. Medio magón, papá era muy amigo de Raskin viejo. Uh-huh. Y empezó a ser médico. Bueno, después... Raskin no... Si no estaba Strasolini, ya no me acuerdo. No, después. Era, más adelante, más Strasolini. adelante, ya, sí, yo lo conocí. ¿Y Carué era muy chiquito en esa época o ya era grande? ¿Cómo? Carué, ¿era un pueblo chiquito? No, no tan chiquito, estaba muy desparramado. Estaba muy desparramado. Muy desparramado. Estamos hablando de los años 30, por ejemplo, un recuerdo que usted tiene. En los 30 ya empezó el Pecueno, ¿no? Ya había empezado la laguna. Sí. Pero más chiquitito todavía. Sí, porque yo soy de 14. Claro. No era mucho. Sí. Yo me acuerdo del Bristol, de todos los hoteles. Todos los balnearios, los hoteles, claro. De los hoteles veníamos con papá, tenían amistad en Buenos Aires, porque tenía parientes allá, o tenemos, mejor dicho. Entonces, posteros le mandaban algunos acá a Carué, y se enteraba papá y lo iba a visitar. Qué lindas épocas, ¿no? Ya teníamos en esa época ya teníamos el foro. Ya tenían el foro. Sí. ¿Y alguna vez en esa época viajó a Buenos Aires o iban a Buenos Aires ustedes o no? No, sí, lo ¿Que iban en el tren? En el tren, una vez fuimos, sabíamos, la última vez fue con mi hermana, fuimos a Pirué, tomar el tren, ya no corría el tren. Ya no corría. Bueno, Pancho, ha sido un gustazo charlar con usted y recordar todos esos momentos y épocas que usted le ha tocado vivir, que han sido indudablemente la marca para que usted esté tan bien, ¿no? O sea, ha vivido una linda vida, una vida llena de amigos y de amor. Y después de todo, faltarnos, vamos a decir, para vivir no nos faltó nunca nada. Y siempre hubo mucho trabajo. A trabajo sí, el trabajo era una locura. Se trabajaba hasta el año, no sé qué compramos tractor o que compramos con los caballos. ¿Con el arado Mancera? No, con arado ya de 8 caballos, vamos a decir, de 2 rejas o 3 rejas. Pero era quien podía, entre los vecinos nos jugábamos, a quien podía salir más temprano a trabajar. ¿Ah, sí? Era ¿cómo decirte? Como una carrera. Una carrera, sí. Qué bueno. Y una helada de 1000 diablos, y entraban a buscar, Pedro era el caballerizo, se iba a buscar los caballos al campo, y venía a veces con 4, si en vez de traer 20 caballos, traía 4 o 5, porque tan oscuro no se veía. Y el día que había neblina, menos.
Bueno, después él estaba ahí con unos corrales, que lo conocés, los corrales. Sí, sí. Bueno, se encerraban ahí los caballos y ahí íbamos a agarrarlos. No sabía si le ponía la anteojera en la cabeza o en la cola, porque Claro. eran una oscuridad espantosa. Y arrancaban a las 4 de la mañana, a las 5. Sí, oscurísimo. Y salíamos con la herramienta de dar, por ejemplo, qué sé yo, salía el sol y ya habíamos pegado una vuelta en el campo. Yo estoy llegando a la conclusión de que el secreto para tener una vida larga y bien y con salud es trabajar mucho, Y no sé si hay que trabajar mucho. por lo visto, porque usted no me ha dado ningún otro dato importante, o sea, más que ha trabajado mucho en toda su en vida. el campo siempre. Después cuando había así que un vecino necesitaba algo para, vamos a decir, un muchacho, para que le fuera a cuidar la casa o hacer algún trabajo en la capa de ellos, íbamos. Claro, hacían de vecino, de ayuda. Hacía como vecino. Íbamos como, viste que, como llevarlo y después como una limona te daban 2 o 3 pesos y... Claro, claro. Se hacía porque la gente era muy Claro, amiga, era claro, más como un servicio. eran como familia. ¿Y por qué nunca se casó, Pancho? ¿No le tocó? De esas cosas de la vida. Sí. Que se- ¿Quedó algún amor ahí escondido en los pliegos del tiempo? No podría decirte que sí ni que no. Toma. Está buena, buena respuesta. Muchas gracias por habernos recibido. No, al Y contrario. la verdad que es un placer hablar con yo, usted. yo agradecido. No, nosotros, Muy agradecimiento que has tenido que venir hasta acá para... por favor, yo lo vengo prometiendo. no es desde macana los todo lo que 99. Me voy a terminar muriendo yo, no le voy a poder hacer la nota. No, no es macana todo lo que te dije. No, por supuesto que no. ¿Cómo va a No. ser macana? No. Gracias a Rosana y a su familia que nos han atendido también muy bien y que lo cuidan y lo tienen, la verdad que como... Si salíamos al campo, vos sabés que viste para adaptar las herramientas, vamos a decir, a los caballos, las herramientas. Yo te soy franco, al último que estaba, y Antonio ya se había casado, y ya salía a arar con los caballos. Me iba a pie, con los 10 caballos atados, empecherados y eso, y me iba hasta la porota con los caballos eso a pie. Allá solito, hasta prender los tiros, que por ahí si cada vez se te movía. ¿Cómo lo llevaba los caballos, los 10 caballos? ¿Usted solo a pie? Sí, y con los riendas. Nos llevaba como si yo iba como si fuera el arado otra vez. Claro. Iba manejando los caballos y. Que eran percherones. Sí. Claro. Miércoles, había que tener cancha para hacer eso, ¿eh? Ja, Bueno, muchas gracias una vez más, no, Pancho. Muy amable. agradecido, vuelvo a repetir, No, agradecido. usted. Muchas gracias. Algunas cosas tendría que más, pero no. No, pero con esto está bárbaro. Vamos a hacer una muy linda nota. Muchas Bueno, gracias, ¿eh? Eso te queda. No me le pones que soy macañador.